Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Buen día para cada uno de ustedes. Vamos a trabajar entonces en nuestro curso de manejo y soporte de sistemas informáticos. Recuerden que estamos trabajando sobre nuestro resultado de aprendizaje número 2, el cual pues tiene que ver con manejar las aplicaciones ofimáticas básicas de Microsoft Office. Ya habíamos establecido que en Microsoft Office pues vamos a tener un conjunto de aplicaciones las cuales nosotros vamos a utilizar y que cada una de ellas pues nos va a brindar un fin específico, o cada una de ellas pues nos sirve para realizar o simplificar algunos de los procedimientos trabajados dentro de un sistema informático. Dentro de las aplicaciones básicas tenemos las principales tres, lo que es Word, Excel y PowerPoint. Hasta el momento pues ya trabajamos Microsoft Word, teniendo en cuenta de que este programa pues es un programa que se utiliza para crear documentos de texto. Y dentro de él pues muchas configuraciones que nosotros podemos implementar de acuerdo a las necesidades que tengamos de elaborar documentos. Y actualmente pues estamos trabajando sobre lo que es Microsoft Excel. De hecho, pues la semana pasada empezamos a trabajar con esta aplicación donde indicamos que la íbamos a utilizar para crear diferentes tipos de hojas de cálculo. Su flexibilidad pues iba a radicar en poder implementar fórmulas y funciones de acuerdo a los cálculos que nosotros vamos a utilizar y que esto pues nos pueda simplificar en un momento determinado la forma en la que nosotros vamos a estar ingresando la información y podamos procesarla. Entonces, vamos a ir acá a la plataforma de aulas virtuales. Actualmente, para los que están inscritos en día sábado, pues ya van a encontrar habilitada la semana del 14 al 20 de junio, ¿sí? 14 al 20 de junio. Y para esta semana, pues lo que tenemos planificado trabajar son funciones lógicas y de búsqueda en Microsoft Excel. Para los que estén trabajando o los que estén inscritos en día lunes, este contenido les va a aparecer, pero en la semana del 7 al 13 de junio, ¿sí? ¿Por qué razón les aparece así? Porque con los del día lunes, pues vamos una semana adelantados y entonces, por lo tanto, ellos pues ya llevan un contenido un poco más avanzado. Pero al final, pues vamos a terminar cubriendo los mismos contenidos. El siguiente lunes, pues ellos tienen descanso, el lunes 28, entonces por lo tanto ahí ya casi nos vamos a ir emparejando con los contenidos. Entonces, pero al final, pues ustedes se tienen que ubicar en este título que aparece en funciones lógicas y de búsqueda en Microsoft Excel, ¿sí? Como punto número uno, como cada una de las semanas, pues les comparto algo sobre motivación, un video sobre algún tema de interés para que ustedes lo puedan consultar. En este momento, pues vamos a iniciar viendo este pequeño video para ver de qué se trata. Déjenme abrirlo por No acá. sé cuál es el sueño que tenés. No importa lo decepcionante que puede parecerte el camino a ese sueño. Si ese sueño lo ves realizado en tu mente, eso quiere decir que es posible. Tenés que reconocer que en el proceso de trabajar en tus sueños vas a enfrentarte a la decepción y vivir un montón de fracasos. Algunos de ellos muy dolorosos. Hay momentos en los que vas a dudar de vos mismo y vas a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? Para vos que estás experimentando algunas dificultades, te quiero animar a que no renuncies a tu sueño. Los tiempos difíciles van a venir, pero no han llegado para quedarse. Ya van a pasar. Grandeza es la cualidad que tenés que tener. Empezá a creer en la grandeza de pensar en cosas grandes. La grandeza es algo que realmente existe. Existe en todos nosotros. Existe en vos. Es muy importante que creas que sos único y tenés un gran potencial. La mayoría de las personas no trabaja en sus sueños. ¿Por qué? El miedo al fracaso. Y si las cosas no funcionan, tienen miedo al éxito. ¿Y si lo logro y después no puedo controlarlo? ¿Y si me hace infeliz? No seas una persona que no toma riesgos. Invertiste tanto tiempo estudiando a los demás que no tenés la menor idea de quién sos. Es necesario que pases tiempo con las personas que quieren algo de la vida,
que no se conforman con lo que tienen, que no se conforman con ser uno más. Tenés que dejar de ser un careta que hace plagio de la personalidad de los demás y comenzar a ser la mejor versión de vos mismo. Vos sos único, sos único. Comportate como una persona única. Tenés que comenzar a invertir en vos mismo. La opinión de los demás no tiene que convertirse en una realidad. Ya se acabó el tiempo de ser una víctima. Es hora de hacerte responsable de tu futuro. Si nadie cree en mí, yo tengo que creer en mí mismo y aceptar mi responsabilidad con respecto a mis sueños. No importa lo mal que me salgan las cosas, no importa lo que digan los demás. Voy a prepararme y voy a hacerlo, voy a lograrlo. Quiero representar una idea, quiero representar nuevas posibilidades. Voy a llegar al siguiente nivel. Si querés llegar al siguiente nivel, si querés cumplir tus sueños, necesitas invertir en tu mente. Necesitas aprender lo que está relacionado a tu sueño. Necesitas tener metas y un plan de acciones a tomar. No seas de esas personas que quieren lograr algo y no hacen nada. Da el primer paso ahora. Hace que tu familia esté orgullosa de vos. Convertite en el orgullo de tu ciudad, de tu país. No dejes de mirar hacia el objetivo. No dejes de trabajar hasta cumplirlo. Esto no ha terminado hasta que lo logres. Muy bien, y entonces ahí pues tenemos el video motivacional de la semana. Como les digo, pues ustedes pueden volverlo a ver porque ya está ahí compartido dentro de la plataforma. Entonces, cuando ustedes quieran volverlo a ver, pues lo pueden volver a observar. Luego de eso, pues nos aparece por ahí dentro de la plataforma un foro para que nosotros pues podamos dejar algún comentario en base a lo que logramos observar. De repente el punto de vista que tiene Oscar sobre el video que observó no va a ser el mismo que tenga Aura a la hora de observar el video. Y cuando nosotros ingresemos a ese foro, pues nos vamos a dar cuenta del punto de vista de cada uno de los compañeros y con eso pues vamos a tener también nuevos aprendizajes, nuevas formas de ver cada una de las motivaciones que encontramos dentro de estos videos. Como lo especificaba dentro de ese video, pues hay muchas cosas que nosotros queremos alcanzar, pero no es suficiente con que nosotros lo queramos, sino que también es necesario que nosotros accionemos en cuanto a lo que deseamos realizar, ¿verdad? En primer lugar, pues es un sueño y ese sueño pues lo tenemos que hacer realidad. Creo que en este momento, dentro de nuestra carrera, el objetivo, el propósito de cada uno a la hora de venirse a inscribir, pues era eso, ¿verdad? Aprender algo nuevo de lo que nosotros, pues, no tenemos conocimiento, adquirir las capacidades que puedan ayudarnos en el manejo de sistemas informáticos. Y entonces, ese es el objetivo. Hay varios que ya desistieron del objetivo que se propusieron y pues por ahí alguien de broma decía de que al inicio pues éramos un montón y ahorita ya solo quedamos unos cuantos, pero lo importante es que nosotros nos motivemos a nosotros mismos y tratemos de alcanzar nuestros objetivos. Muy bien. Y entonces con eso damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Como primer punto, lo que voy a hacer pues va a ser una recapitulación o un repaso de lo que trabajamos hace 8 días. Por ahí algunos pues tuvieron dificultades en las tareas o actividades que se designaron para poder trabajar y entonces en este momento pues vamos a recapitular realizando esas actividades, ¿verdad? Voy a resolver estos ejercicios para que los que tenían dudas sobre los ejercicios que habían quedado pues puedan salir de sus dudas. Los ejercicios pues son estos que aparecían en la semana del 7 al 13 de junio para los de día sábado. Para los de día lunes les va a aparecer como semana del 31 de mayo al 6 de junio. Pero al final, pues basta con que se ubiquen donde inicia Microsoft Excel y en la opción que dice ejercicios prácticos de Microsoft Excel. Muchos lo realizaron, pero algunos otros pues no lo lograron terminar o no entendieron cómo realizar las actividades. Entonces, lo importante para mí es que a todos les esté quedando claro cómo es que vamos a ir trabajando con este programa, ya que ahorita pues estamos en la parte básica. Si no entendemos la parte básica, ya cuando vayamos un poquito más avanzados, pues se nos va a complicar en relación al uso de funciones, ¿verdad? También en el análisis que vamos a hacer para poder desarrollar o resolver los ejercicios.
Para los que no lo han entregado, vean que por allá nos dice que la tarea pues ya está retrasada por un día, para que lo tengan en cuenta. En este caso también vale la pena resaltar que cuando ustedes tengan dudas, cuando tengan preguntas, cuando tengan inconvenientes, pues pueden escribirme para que yo los pueda apoyar. Y de la misma forma, si las dudas surgen cuando estamos dando la clase, pues también en cualquier momento pueden interrumpirme, tanto los que están aquí de forma presencial como los que están en línea, pues pueden decirme, mire, fíjese que no entiendo tal punto o cómo se realiza tal punto del ejercicio y con gusto pues yo puedo apoyarlos para poderlo resolver. Lo que a mí me interesa, como se los dije desde el inicio de la formación, es que ustedes pues puedan mejorar esas habilidades. Pero si están teniendo dificultad, que de repente no entienden alguna parte de lo que se explicó o no entienden algo de las actividades que se están delegando, pues ahí podemos tener una de las debilidades, ¿verdad? Entonces, si tienen esa dificultad, no se preocupen. Por más sencillo que parezca, pues yo estoy en toda la disposición de poderlos apoyar. Entonces voy a descargar aquí los ejercicios para poderlos trabajar. Por acá los tenemos. Y entonces ahí ya nos aparecen los ejercicios. En este caso, eran 3 libros o 3 ejercicios que nos aparecían descritos. Pero yo les había dicho que a la hora de finalizar, pues no eran únicamente 3 libros los que íbamos a crear, sino que eran un poquito más. Y entonces para ello, pues voy a venir yo acá al escritorio, voy a crear una nueva carpeta, que es donde voy a ir colocando mis ejercicios, ¿verdad? Entonces voy a poner acá, ejercicios prácticos. Muy bien, ahí es donde los voy a colocar yo. ¿Dónde creé esta carpeta? En el escritorio. Y ahora pues voy a abrir mi programa de Microsoft Excel. Lo busco, ¿verdad? Con el nombre de Excel. Ya lo tenemos por ahí. Lo ejecutamos para poderlo abrir. Ya nos aparece por acá. Y vamos a abrir un libro en blanco. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Aquí voy a dividir yo mi pantalla en 2 para poderlo trabajar. Entonces, esto va acá y esto otro lo vamos a poner por acá. Vamos a cerrar esta vista previa. Ahí estamos para poder trabajar esto que está. Veamos, pues el primer ejercicio. Dice en un libro nuevo de Excel, elabora la siguiente planilla. Entonces era simplemente con que nosotros copiáramos artículo, cantidad, precio, punto unitario, subtotal y punto GV, es punto, no dos puntos, GV y total. Muy bien. Lo voy a acercar un poquito. Goma, lápiz, lapicero, cuaderno. Y hasta abajo teníamos otro total, ¿verdad? Teníamos las cantidades 10, 20, 145, 15, 2, 0.5, 0.8 y 1.5. Muy bien, ya tenemos por ahí el formato. Al final lo que nos pedía también era de que nosotros pudiéramos editar ese formato agregándole, en este caso, pues bordes, agregándole un tipo de letra, agregándole un formato que fuera acorde a lo que nosotros estábamos trabajando. Pero continuamos en las instrucciones para ir paso a paso, ¿verdad? Rellenar la columna subtotal, la que se calcula multiplicando la cantidad por el precio unitario. Entonces veníamos acá y íbamos a utilizar una fórmula en la cual nosotros íbamos a iniciar con el signo de igual, seleccionábamos la cantidad y lo multiplicábamos por el precio. Y entonces ahí ya teníamos el subtotal. Lo arrastramos hacia abajo y automáticamente ya tenemos los demás subtotales. Continuamos por acá, dice rellenar la columna IGB, la que se calcula con subtotal por 0.19 o subtotal por el 19% o subtotal por 19 partido 100. Quiere decir que nosotros vamos a poder utilizar cualquiera de esas 3. No quiere decir que las 3 vamos a utilizar, una de las 3. Y entonces yo voy a venir acá, le voy a ingresar el signo de igual, porque estoy indicando que vamos a tener como referencia una fórmula o una función. Seleccionamos el subtotal y lo multiplicamos por 19%. Para mí eso se me hizo más fácil y entonces ya lo tenemos por ahí. Lo arrastramos hacia abajo y ya tenemos el IGB. Vamos al siguiente punto, dice rellenar la fila total, para lo cual en la celda de la columna subtotal, bueno, antes de esta, íbamos en el punto 4.
rellenar la columna total a la que se calcula sumando el subtotal más el IGB. Y entonces esta de acá, la de total, va a ser igual al subtotal más el IGB. La volvemos a arrastrar hacia abajo para que nos dé ahí automáticamente los totales. Vamos al punto número 5, dice rellenar la fila total, que sería esta que está por acá. En el caso mío en la fila 7, puede ser que para alguien haya variado. Y entonces, para lo cual en la celda de la columna subtotal debe mostrarse la suma de los subtotales. En la columna IGB debe mostrarse la columna de los IGB y en la celda de la columna total debe mostrarse la suma de los totales. Quiere decir que vamos a totalizar únicamente estas tres columnas. Y entonces aquí en total veníamos y le decíamos que el total es igual, podemos utilizar la función de suma para no estar sumando uno por uno. Escribíamos suma, seleccionábamos los subtotales y automáticamente ya teníamos la suma. Ahora la arrastramos hacia la derecha y automáticamente pues ya nos da la suma de los IGB y luego nos da la suma también de los totales, que era lo que nosotros teníamos por acá. Guarda este libro con el nombre de artículos en tu equipo. Muy bien, vamos a ir a guardar, examinar, y como yo creé mi carpetita en el escritorio, pues voy al escritorio y ahí aparece ya la carpetita que creé, ¿va? Ejercicios prácticos Excel. Y la voy a guardar acá con el nombre de artículos. Muy bien. Agrega una hoja del libro de Excel y elabora la siguiente planilla de datos. Y entonces aquí tenemos la hoja 1, nos vamos al signo de más y agregamos la hoja 2. Y entonces ahora esta va a tener como nombre informe anual. Sucursal, ingresos, egresos. La sucursal dice Abancay, Arequipa, Cusco, Lima, Puno y Tumbes. Ingresos. Y vamos a agregar los ingresos. 5,000, 28,005, 1,500, 9,000, 4,000, 2,500, 5,000, 3,500, 1,000, 7,500, 8,000 y 5,000. Y hasta acá abajo vamos a tener una de total. Rellena la columna saldo, la que se calcula restándole a los ingresos los egresos. Entonces veníamos acá, le poníamos el signo de igual porque va a ser una función o una fórmula y a esto vamos a seleccionar los ingresos menos los egresos. Automáticamente lo arrastramos hacia abajo para que nos calcule todo lo demás y ahí lo tenemos. Ahora vamos al siguiente. Guarda los cambios realizados en el libro. Para guardar los cambios, pues simplemente le damos en el icono del disquete y automáticamente se guarda o desde nuestro teclado control más G. Al final de la planilla, en la columna E, quiere decir esta que está por acá, ¿verdad? La columna E, ingresa el texto comisión. Muy bien, entonces ponemos acá comisión. A modo de rótulo y debajo de este, calcular para cada sucursal el 5% sobre el saldo. ¿Cómo se calcula ese 5%? Similar a este 19% que calculamos acá, ¿verdad? Lo podíamos hacer de cualquiera de estas tres formas. Yo voy a utilizar la del porcentaje, que fue la que utilicé en el anterior, y entonces para ello pues solo ponía el signo de igual para iniciar la fórmula, seleccionaba el saldo y lo multiplicaba por 5%. Y ahí entonces ya tenía yo la comisión, la arrastraba hacia abajo y ya teníamos la comisión de cada uno de los, de cada una de las sucursales. Calcular los totales de las columnas ingreso, egreso y saldos. Estas tres únicamente. Entonces veníamos aquí al total, igual utilizábamos la función suma, seleccionábamos qué era lo que deseábamos sumar y ahora pues eso lo arrastrábamos sobre las tres porque las tres eran las únicas que nosotros necesitábamos y entonces ya nos aparece ahí nuestros datos. Agrégale un formato a cada una de las planillas elaboradas y guarda los cambios. Hasta ahí ya lo teníamos, ¿verdad? Guardaba yo los cambios y ahora lo único que necesitaba hacer era darle formato. Por ejemplo, voy a seleccionar esta tabla
le voy a poner todos los bordes, voy a cambiarle el tipo de letra. Ahí ya quedaba a criterio de cada uno. Muy bien, esta de acá arriba le voy a decir que todos los datos van a ir centrados, que lo vamos a poner en negrita y que le vamos a poner un color de relleno. Por ejemplo, este de acá. Vamos a esta de aquí abajo y de igual forma, pues le vamos a poner todos los bordes. Esta de total la voy a combinar para que no se vea que son varias. Y ya lo tengo por ahí. Ahora, ¿qué más voy a hacer? A todos estos datos de acá les voy a colocar el formato de dato contabilidad. Para que entonces ahora me aparezca en quetzales. ¿Sí? Y entonces vean, ahí le di formato a mitad. Y de eso trataba el último punto que decía ahí. Agrégale un formato a cada una de las planillas elaboradas y guárdalos. Ya lo tenemos por ahí. Quiero ver estos datos centrados. También lo puedo colocar por acá. Estos datos van a tener el mismo formato de acá abajo. Entonces se los pongo también. Aquí se me descombinó esta fila. La puedo volver a combinar. Y ya lo tengo. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí este dato de contabilidad. ¿Sí? Y entonces vean, ahí automáticamente nosotros ya le dimos formato a esta de acá. Lo hicimos en esta, guardamos los cambios, nos vamos a la hoja 2 y también lo hacemos acá, ¿verdad? Voy a seleccionar todos mis datos, le voy a cambiar el tipo de letra en primer lugar. Le vamos a cambiar el tipo de letra. A esta la voy a poner en negrita. Esta la voy a centrar en todas estas celdas de acá. Para que se vea así. Y luego le voy a poner bordes a esta tablita de acá. Esta de acá las voy a poner centradas. Las voy a poner en negrita. Y le voy a agregar también un color de relleno. A todos los datos los voy a poner en tipo contabilidad. Lo mismo aquí en el total, ¿verdad? Los voy a poner en tipo de dato contabilidad. Les voy a agregar los bordes a esto de acá. Y ya lo tengo. ¿Sí? Y entonces ya me quedaba de esta forma mi formato. ¿Qué diferencia de verlo sin formato a ya agregarle un formato a nuestra hojita de cálculo, ¿verdad? Entonces, de eso trataba esta actividad. Ya terminamos entonces el ejercicio 1, entonces ya lo podemos cerrar. Bueno, ahora vamos al segundo. Dice ejercicio práctico número 2. Ingresa los datos como se muestran en la figura. Posteriormente realiza los puntos que se detallan a continuación. Bueno, entonces tal vez esto lo que les iba a llevar un poquito de tiempo era estar tecleando todos esos datos, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. Voy a abrir nuevamente un libro de Excel en blanco. Lo vamos a poner por acá para poderlo dividir. Y ahí entonces ya tenemos nuestra pantalla dividida nuevamente. Y empezamos a ingresar los datos. Teníamos nombre, apellido, fecha de nacimiento, F-NAC, sección y sueldo. Vamos a copiar los nombres. Juan, María, José, Mario, Cecilia, Laura, Juana, Walter, Mariana, Pablo, Diana, Fernanda, Mónica, Mauricio, Marco y Leticia. Vamos con los apellidos. Yo lo estoy haciendo por columnas. Ustedes, si quieren, lo podían hacer por filas, ¿verdad? Ahí quedaba a criterio de cada uno. Gómez, Pérez, Díaz, Peralta, González, Ruiz, Almirón, López, García, Robles, Pérez, Gómez, González, Llanes, Báez y Jiménez. Y ahora las fechas de nacimiento.
Vean cómo aparecen ahí las fechas de nacimiento. 27-7-40, 25-7-83, 23-7-54, 29-3-66, 28-7-36, 26-9-52, 25-815, 27-7-42, 36-3-86, 27-8-48, 28-7-61, 29-5-58, 26-4-50, 28-7-93, 28-00-66, es un 0 nada más, ¿verdad? 28-0-66 y 27-6-92. Las fechas de nacimiento, vamos a la sección MKT, ADM, BTA, 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 son 3 BTA, 1, 2, 3, de ahí otra vez MKT, MKT, BTA, ADM, MKT, ADM, ADM, BTA, MKT, ADM y MKT. El sueldo, vamos a los sueldos ahora. 2.500, 3.600, 4.500, 5.000, 3.900, 2.600, 3.000, 4.500, 7.000, 2.500, 3.600, 8.500, 4.500, 5.000 y 7.800 y 9.000. Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces ya tenemos copiada nuestra tablita, ¿verdad? Inserta como título de la misma en una primera línea el siguiente texto. Empresa Trébol S.A. Vamos a ver si nos deja copiar el texto para no estarlo tecleando. Entonces lo copiamos. Para poder insertar una fila acá, nosotros nos vamos a la primera. Vean, ahí donde está el número, yo estoy posicionado donde está el número 1. Le doy un clic derecho y aquí me aparece la opción insertar. Y automáticamente ya se insertó una fila arriba de la que tenía. Coloco el texto que tenía por ahí, empresa de Trébol S.A. y ahí me dice en qué tipo de letra, ¿verdad? Comic Sans, 18 puntos y color rojo. Entonces vamos acá, buscamos el tipo de letra, Comic Sans. Buscamos por acá, aquí está Comic Sans, tamaño 18 y color rojo. Color rojo. Ya la tenemos por ahí. Empresa del Trébol S.A. Continuemos. Ahí no nos dice si había que combinar o no había que combinar estas celdas. La vamos a dejar así para mientras, ¿verdad? Porque no nos dice nada. Venimos acá y entonces vamos al punto número 3. Dice, realiza las siguientes mejoras de aspecto a dicha plantilla. Aplica a los títulos de las columnas fuentes Courier 12 puntos o similar y color azul, que serían estos títulos, ¿verdad? Entonces seleccionamos los títulos, nos vamos al tipo de letra, busquemos si está ese tipo de letra, Courier. Vamos a ver si está. Aquí está. Courier New. Es el único que está. Entonces seleccionamos ese. El tamaño dice que es de 12 puntos. Y color azul. Y entonces venimos acá y seleccionamos el color azul. Ahí estamos. Centra en sus celdas los rótulos de las mismas. Entonces venimos acá y los vamos a colocarlos centrados. Ya los tenemos por ahí. Aplica bordes y sombreados para mejorar la presentación de la planilla. No nos dice qué bordes, no nos dice qué sombreados, entonces ya lo deja a nuestro criterio. Y entonces venimos acá y seleccionamos toda la planilla, vamos a los bordes, le ponemos todos los bordes. A mí me gusta colocarles el borde grueso al exterior, igual al encabezado. Le puedo poner el borde grueso y le voy a colocar un color de relleno. En este caso le vamos a poner un color gris. ¿Sí? Y entonces ya la planilla nos quedaría más o menos así, ¿verdad? Y eso es lo que nos indica por ahí el inciso B. El inciso C, aplica formato de celda de fecha a los datos de la columna FNAC. Entonces venimos acá y seleccionamos estos datos y vamos a colocarle en número el formato de fecha. Podríamos venir acá y simplemente darle donde dice fecha corta y automáticamente ya nos aparece acá. Y aquí nos da un ejemplo cómo podría ser. Si queremos colocarlo de esta forma, nos vamos acá a la opción de número y aquí en donde dice fecha, aquí nos va a dar esta opción, ¿ven? Aquí aparece, miren, donde dice tipo,
nos aparece este de acá, le damos a aceptar y ya nos dejó así como nos aparecía por acá. A este hizo falta colocarle, le vamos a poner nuevamente el de fecha y este tipo de acá. Y entonces ya tenemos las fechas, ya son más entendibles, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Aplicar formato de celda, número a los datos de la columna sueldo, con separador de miles y 2 posiciones decimales. Y entonces venimos acá, seleccionamos los datos, nos vamos a la opción número, venimos acá y seleccionamos número. ¿Sí? Le damos número, solo que aquí no tiene separador de 1000. Entonces, para agregarle el separador de 1000, nos vamos acá a la opción número, buscamos si no hay separadores acá, no, pero aquí dice usar separador de miles. Entonces, le activamos esa opción, le damos a aceptar y automáticamente, vean, ya aparece con la coma, .00. Y siguen siendo números. Muy bien. Vamos al siguiente. Ahí ya terminamos el número 3. Ahora dice, número 4. Al final de la columna sueldo, totalizar los valores y una celda libre más abajo, calcular el promedio de los mismos, redondeando el resultado a un decimal. Y entonces acá, en esta, como nos dice al final de la columna sueldo, aquí donde termina, vamos a totalizar los valores. Entonces, para totalizarlos, podemos hacerlo de forma automática también, para no estar agregando fórmulas. Simplemente nos vamos acá al grupo edición y hay una opción que dice autosuma. Le doy clic en autosuma y automáticamente ya me da el total. Ahora bien, dice que aparte de sumarla, dice totalizarse la suma y en una celda libre más abajo, o sea, en la que está abajo, calcular el promedio de los mismos redondeando el resultado a un decimal. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? Para calcular el promedio le damos igual y abrimos la función de promedio y seleccionamos todos los sueldos. Seleccionamos todos los sueldos, cerramos el paréntesis, le damos Enter y ya nos dio el promedio. Solo que dice que el resultado redondearlo a un decimal. Quiere decir que aquí nos aparecen 2, la voy a aceptar un poquito. Aquí nos aparecen 2 decimales, nosotros lo vamos a dejar en 1. ¿Cómo lo vamos a dejar en 1? Nos vamos a venir aquí al grupo número y aquí nos aparece la opción de aumentar decimales o disminuir. ¿Qué es lo que queremos? ¿Agregarle decimales o quitarle? A ver. Quitarle, ¿verdad? Porque tiene 2 y solo tenemos que dejarle en 1. Entonces seleccionamos el botón que dice disminuir decimales. Y automáticamente ya nos deja en un decimal. Y entonces aquí le voy a agregar total y promedio. Ahí está. Y entonces ahí ya terminamos este punto número 4. Cambiar el orden de las columnas nombre y apellido por apellido y nombre. ¿Cómo podíamos hacer esta acción de cambiar nombre por apellido y apellido por nombre? Pues simplemente seleccionábamos la columna apellido, le dábamos control X para cortarla, nos íbamos a la columna nombre y le damos clic en donde dice insertar celdas cortadas. Y entonces ahora ya nos quedó, ya no nos aparece como nombre y apellido, sino que nos queda como apellido y nombre. Esa era una forma para poderlo hacer, ¿verdad? Muy bien. Al final de esta planilla, en una columna rotulada como premio, calcular el 5% del sueldo para cada uno de los empleados. Posteriormente, copiar a el formato de los datos de la columna sueldo. Y entonces venimos acá, al final dice, y ahí vamos a rotular una como premio. Vean que ahorita que la agregué, automáticamente toma el formato que tiene la de la par. ¿Sí? Entonces le damos el premio, dice que va a ser igual al sueldo por 5%. Muy bien. Arrastramos hacia abajo. Y ahora dice que tiene que tener el mismo formato de sueldo. ¿Cómo copio el formato? Selecciono una celda, me voy a la ficha de inicio, en el portapapeles hay una brochita que dice copiar formato, le doy un clic y lo arrastro sobre todas las celdas con un clic sostenido y automáticamente le da ese formato que tenía el anterior. Muy bien. Nombrar la hoja 1 como empleados y eliminar las hojas sin uso. Como no hay hojas sin uso, no eliminamos nada, ¿verdad? Entonces solo nombramos esta hoja 1. Venimos acá, le podemos dar doble clic
o le podemos dar un clic derecho, cambiar nombre y le vamos a poner empleados. Muy bien. Guardar el libro actual con el nombre de personal. Bueno, solo le voy a modificar acá el formato porque con todos los cambios que le hice, pues ya no me quedó igual. Entonces le voy a volver a colocar todos los bordes, el borde exterior grueso, igual a la del encabezado, borde exterior grueso. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Y entonces, por ejemplo, esto de acá iba centrado, lo seleccionamos y lo vamos a centrar para que ya nos quede igual que el que estaba acá. Ahí está. Bueno, guardamos ahora, dice guardar el libro actual con el nombre personal. Le damos clic en guardar o control más G. Vamos al botón examinar. Nos vamos a nuestra carpetita que habíamos creado en el escritorio que se llamaba ejercicios prácticos de Excel. Y entonces aquí lo guardamos como personal. Le damos clic en guardar y ya tenemos guardado nuestro. Continuamos. Punto número 9, dice, desde el explorador de Windows abrir nuevamente el libro personal y en él realizar lo siguiente. Ya no lo tengo que hacer. ¿Por qué no lo tengo que hacer? Porque yo no cerré el libro, ¿verdad? Entonces lo tengo abierto, no es necesario que lo vuelva a abrir. Inciso A, seleccionar las columnas de datos de forma intercalada y aplicarles color de relleno gris y de fuente azul. Y entonces seleccionamos esta columna intercalada, ¿verdad? La primera, la tercera y la cuarta. Ya las tengo intercaladas. Dice y aplicarles color de relleno gris y de fuente azul. O sea, similar a la como estaba el encabezado, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí al color de relleno, le damos gris y al color del texto le damos azul. Y entonces ya nos quedaría de esta forma. Muy bien, ya lo tenemos. Siguiente, dice. Al final de las hojas existentes en este libro, que es solo una, yo solo tengo la de empleados, agregar una nueva hoja nombrada como liquidación. Bueno, entonces agregamos una nueva hoja, le cambiamos el nombre y le vamos a poner liquidación. Ya la tenemos. Liquidación. En dicha hoja copiar solo las columnas apellido y sueldo de los empleados. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, nos vamos para acá, seleccionamos apellido, podemos ir copiando una por una o copiamos las dos, seleccionamos esta y luego seleccionamos también sueldo. ¿Cómo seleccioné las dos dejando de por medio las tres que están por ahí? Pues selecciono la primera, luego presiono desde mi teclado la tecla control sin soltarla. Selecciono ahora sueldo. Y entonces ahí ya tengo seleccionadas dos columnas. Le doy control C para copiar. Vean que ahí ya se copiaron las dos. Y ahora me voy a ir a liquidación y las voy a pegar. Y ya las pego. Y entonces ya me aparece solo acá apellido y sueldo. Dice en dicha hoja copiar solo las columnas apellido y sueldo de los empleados. Ahí ya lo tenemos. En dos celdas libres de la hoja liquidación, obtener el mayor y menor sueldo de los empleados. Entonces vamos a ponerlo por acá. Ahí no dice en cuál. Puede ser cualquiera. Entonces le voy a colocar acá mayor sueldo. Y acá menor sueldo. ¿Y dónde se va a calcular esto? Esto le vamos a poner también un formato para que se vea todos los bordes y borde exterior grueso. Mayor sueldo y menor sueldo. ¿Cómo voy a calcular el mayor sueldo? Para el mayor sueldo, pues solo voy a venir acá, le doy igual. La función que vamos a utilizar es la función max. Abrimos paréntesis, seleccionamos todos los sueldos, cerramos paréntesis y automáticamente nos da el mayor sueldo. Vamos al menor sueldo. Para el menor sueldo, pues venimos acá, le damos signo de igual, ingresamos la función min y seleccionamos todos los sueldos nuevamente y ya nos da el menor sueldo. Dice que el mayor sueldo es 9,000 y el menor 2,500. Así les tenía que quedar. Muy bien, continuamos. Allá tenemos el mayor y menor sueldo de los empleados a la derecha de estas celdas, agregar texto que describa dichos valores. Ahí ya lo puse, ¿verdad? Bueno, por último dice, posteriormente guardar dicho libro con el nombre personal 2. Aquí nos está indicando de que este personal 2 va a ser diferente a este libro. ¿Cómo hago para guardarlo? Si yo ahorita simplemente le doy un clic en guardar, lo único que va a hacer Excel es guardar los cambios. Pero aquí no me dice guarde los cambios, sino que aquí me está diciendo que lo tengo que guardar con otro nombre.
Y entonces, por lo tanto, voy a ir al menú de archivo. Aquí sí, esta sí era la única forma de hacerlo. Ir al menú de archivo y vamos a la opción que dice guardar como. Guardar como. Y guardar como, ¿qué es lo que hace? Va a guardar una copia de este archivo. Y entonces ahora le voy a dar aquí clic en examinar. Ya no se va a llamar personal, sino que este se va a llamar personal-2. Vean que ahí está personal y este va a ser otro libro. Lo voy a guardar y entonces ahora este ya está guardado como personal 2. Lo voy a cerrar, voy a minimizar esto de acá, me voy a ir a mi carpetita de ejercicios prácticos de Excel, la voy a abrir y vean que ahí ya me aparecen 3 libros. El primero que creé de artículos, el de personal y el de personal 2. Si yo abro el de personal, personal lo único que va a tener es la hoja de empleados. Mientras que si yo abro el de personal 2, ya va a tener las modificaciones que le hice, que va a ser la hoja de empleados más la liquidación. ¿Sí? Entonces, ahí yo automáticamente tengo 2 libros. Pero para poder crear esos 2 libros, tuve que guardar el primero como la opción guardar como, que lo que hace es guardar una copia. Y hasta ahí, pues yo ya tenía terminado el ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 3. Nuevamente, vamos a abrir un libro de Excel para copiar todos estos datos. Excel. Vamos a seleccionar un libro en blanco. Vean, este mensaje que les va a aparecer es porque su licencia de Office no es la original. Entonces allá le detectó Office que tienen que comprar una licencia. Como el de nosotros está activado, por eso es que sale, ¿verdad? Simplemente lo cerramos. Vamos a ir aquí al libro en blanco y vamos a dividir nuevamente la pantalla en 2 para poderla tener y copiar los datos, ¿verdad? Muy bien. Y entonces acá vamos a copiar datos financieros. Cliente, importe, fecha compra, número de cuotas, importe cuota, total cuota. Y aquí adicional a eso vamos a tener recargo e IVA. Recargo y también IVA. Muy bien. Todo esto está en negrita, entonces lo selecciono para que se coloque en negrita. Le doy control N. Aquí voy a ajustar las columnas para que se vea todo el contenido del texto. Y ahí estamos. Datos financieros. Si nos damos cuenta aquí en datos financieros está en color azul. Entonces seleccionamos aquí el color azul y lo hacemos más grande, ¿verdad? Ahí estamos. Y ahora sí, vamos entonces con los datos. Juan López, María Sosa, José Rosas, Mario García, Cecilia Pérez, Laura Soria, Juana Álvarez, Walter Miranda, Mariana Esteves, Pablo Quintana, Diana Sarabia, Fernanda, Mónica Peña, Mauricio Esteo, Marco Perea, Leticia Costa y Esteban da Silva. Muy bien, vamos a ajustar esta también para que se vean los datos. Esta nos quedó muy grande. Vamos a poner.
Importe 3.400, 2.500, 750, 1.200, 4.500, 3.850, 2.600, 1.750, 1.400, 800, 1.200, 3.600, 2.100, 6.100, 50, 50, 40, 4.750 y 5.700. Fecha de compra 25 de junio 2006, 5 de agosto 2006, 8 de julio 2006, 21 de junio 2006, 9 de julio 2006, 19 de julio 2006, 12 de julio 2006, 20. Creo que ya me confundí, van a ser 4.500, 9 de julio, 19 de julio, 12 de julio 2006. Ahí vamos bien. 24 de julio 2006, 29 de julio 2006, 21 de julio 2006, 9 de julio, 19 de julio 2006, 12 de julio 2006, 24 de julio 2006, nuevamente 24 de julio 2006, 8 de agosto 2006 y 21 de julio 2006. Número de cuotas: 2, 3, 5, 5, 3, 4, 2, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 3. Ahí estamos. Muy bien. Y entonces ya tengo ahí copiado el formato que me aparecía acá dentro del ejercicio. Y ahora sí vamos a ir haciendo cada uno de los datos que nos aparecen por acá. Voy a reducir aquí el tamaño para que se vea. Dice, número 2, nombrar la hoja actual como control financiero. Entonces esta le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner acá control financiero. Muy bien. Y posteriormente centrar los rótulos de las columnas, ajustar el texto en la celda y definir relleno color amarillo con todos los bordes simples. Bueno, entonces venimos acá, seleccionamos hasta acá, dice que van a ir centrados, centrarlos, relleno de color amarillo, entonces nos vamos acá al fuente y nos vamos al color amarillo en el relleno, ya lo tenemos, con todos los bordes simples. Bordes simples es simplemente le vamos a agregar todos los bordes. Ahí estamos. Muy bien, ya lo tenemos. Calcular el importe de cuota. Bueno, aquí le vamos a poner borde a todo. Calcular el importe de cuota para cada registro de la planilla. Este importe surge de dividir crédito solicitado más el porcentaje de recargo definido en la celda correspondiente entre el número de cuotas establecidas para cada caso. Si nosotros no entendíamos este enunciado, aquí abajo nos aparecía la forma en la que lo íbamos a calcular. Y entonces veníamos acá y simplemente ingresábamos la fórmula. Igual, importe, ¿dónde está el importe? Es este de acá, más importe nuevamente por 10%. Por 10%, solo que esto iba dentro de paréntesis, entonces le vamos a colocar por acá. Abrimos el paréntesis y acá lo vamos a cerrar. Y eso va a estar, dice, dividido dentro del número de cuotas. Dividido y seleccionamos número de cuotas. Y automáticamente pues ya nos daba el importe de cuota. Lo arrastrábamos hacia abajo
y ya teníamos los datos por ahí. Muy bien. Dice, insertar una columna rotulada como IVA después de la columna importe cuota. Entonces, para insertar una columna, pues simplemente nos íbamos acá a la columna F, le dábamos un clic derecho y aquí seleccionábamos la opción que dice insertar. Y automáticamente, vean, ya se nos insertó ahí una columna y esta iba a tener como título IVA. Muy bien. Después de la columna, y en este calcular para cada registro el valor del IVA sobre el importe cuota, según el porcentaje definido en la celda correspondiente. Y entonces acá, vean que en la celda de recargo dice 10% y en la celda de IVA dice 23%. Entonces voy a venir acá, acá me hizo falta modificar esto de acá, vamos a ponerlo centrado y le vamos a agregar el borde y a este el relleno de color amarillo. Y entonces aquí era 10%. Bueno, antes de eso le voy a poner aquí que este es porcentaje. Para definir eso como porcentaje, voy aquí al grupo número, selecciono el valor de porcentaje y aquí en recargo, pues simplemente ingreso el 10, ya me aparece como 10%, y aquí el 23 y automáticamente ya me aparece como 23%. Muy bien. Vamos entonces, ahora el IVA dice que va a ser igual a multiplicar el importe de cuota por el 23%. O sea, podríamos poner aquí 23%. Y ahí automáticamente pues ya nos iba a devolver el IVA de cada uno de los valores. Ya lo tenemos por ahí. Continuamos. En la columna total cuota, aquí está total cuota, se deberá mostrar el total importe con IVA para cada cuota. Por lo tanto, dice que total cuota va a ser igual a IVA más importe cuota. Entonces le damos igual acá, seleccionamos el IVA más el importe de la cuota. Y ahí ya nos mostraba el total de la cuota. Lo arrastrábamos hacia abajo y automáticamente pues ya nos mostraba el resultado. Aquí me hizo falta una. Ahí estamos. Vamos al punto número 6. Dice, en una nueva hoja llamada estadística, se debe mostrar el total a cobrar por cada crédito. Entonces, abrimos una nueva hoja. Esta nueva hoja dice que va a tener el nombre de estadística. Estadística. Ahí estamos. Se debe mostrar el total a cobrar por cada crédito otorgado. Para esto se deben copiar las columnas cliente, número de cuota y total de cuota. Entonces venimos acá, copiamos, dice que vamos a copiar cliente, vamos a copiar, ¿cuál era la otra? Cliente, número de cuotas, entonces seleccionamos con la tecla control presionada, número de cuotas y total cuota. Entonces veníamos acá y seleccionamos total cuota. Las copiamos, control C, nos vamos a estadística y las pegamos. Y automáticamente ya nos aparece ahí, ¿verdad? En una columna rotulada como total a pagar al final de esta planilla. Entonces aquí teníamos que poner total a pagar. Muy bien, ya lo tenemos. Total a pagar. En una columna total a pagar, calcular el valor que corresponda a la suma de todas las cuotas por cada crédito. Y entonces, ¿cómo se iba a hacer esa fórmula? Ya nos decía acá que íbamos a multiplicar el número de cuota por el total de las cuotas. Entonces le damos signo de igual, número de cuota por total de cuota. Y vean que ahí automáticamente ya nos dio el resultado, lo arrastramos hacia abajo y ya tenemos los datos. Le vamos a poner sus bordes y listo. Sin salir del libro actual, guardar el mismo con el nombre de finanzas. Entonces veníamos acá, botoncito de guardar, examinar. ¿Dónde lo voy a guardar yo ahorita? En mi carpetita de ejercicios prácticos. Voy al escritorio, ejercicios prácticos, y este dice que va a tener el nombre de finanzas. Lo guardamos. Muy bien, ya está guardado. Dice, copiar las hojas control financiero y estadísticas a un nuevo libro de Excel y en este realizar los siguientes puntos. Bueno, ¿cómo voy a hacer yo esa copia? Vean pues. Lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar de primero control financiero, luego mantengo presionada la tecla de control y le doy sobre estadística. Y ahí automáticamente yo ya tendría seleccionadas las dos hojas. Voy a maximizar aquí mi ventana para que lo puedan observar. La vamos a maximizar. Vean pues. Selecciono control financiero, presiono la tecla control en mi teclado
Sin soltarla, le doy clic a estadística y ahorita yo ya tengo seleccionadas las dos hojas. Ahora las voy a copiar a un nuevo libro. ¿Cómo las copio a un nuevo libro? Para copiarlas, pues simplemente le doy clic derecho. Aquí me aparece una opción que dice mover o copiar. Selecciono mover o copiar. Aquí me dice qué es lo que yo quiero hacer en este cuadrito. Miren, yo voy a activar esta opción que dice crear una copia. Y voy a ir aquí a qué libro la voy a poner. Y en este caso le voy a dar clic aquí en donde dice nuevo libro. ¿Sí? Nuevo libro. Y por último le doy un clic en aceptar. Y entonces vean que aquí ya me aparece como libro 2 y copio las dos hojas. Control financiero y estadística. ¿Sí? Entonces esa es la forma en la que lo podíamos copiar. Regresemos a las instrucciones. Vamos a volver a dividir aquí la pantalla en dos. Ya lo tengo copiado, que fue lo que me pidió acá, ¿va? Y realizar los siguientes puntos. Estos puntos que están por acá, que ya son los últimos 3 que vamos a trabajar. Dice, número 1, en la hoja de control financiero, cambiar los valores del rango del recargo a 5% e IVA a 14%. Observar los cambios que se producen en la planilla. En este caso, si yo cambio aquí recargo a 5% e IVA lo cambio a 14%, no va a tener ningún cambio ahorita la planilla. ¿Por qué no tuvo ningún cambio? Porque yo aquí el IVA lo multipliqué directamente por 23%, que hubiera sido diferente que yo lo hubiera multiplicado por esta celda de acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo multiplico por esa celda de ahí, sí ya va a haber un cambio a la hora de que yo vengo. Y por ejemplo acá, aquí teníamos 23%, era ese dato. Si yo lo cambio ahora a 14%, vean que automáticamente se actualizan los datos en la columna D. Pero eso fue porque ahorita yo lo hice con referencia a esta celda. Anteriormente no. Entonces por eso pudo haber sido que no hubo ningún cambio. Pero para esto, pues uno de los temas que vamos a ver el día de hoy sobre las referencias, vamos a aprender cómo utilizar este tipo de referencias. Muy bien, dejémoslo hasta ahí, ya lo cambiamos a 5 y 14, no hubo ningún cambio. Dice, en una celda libre de la hoja estadística, muy bien, ya estoy en la hoja estadísticas, agregar la cotización del dólar de ese día y en una nueva columna rotulada como importe USA, al final de la planilla, calcular dicho importe para cada registro según el valor del cambio definido. Y entonces voy a copiar yo acá importe USA, que va a estar acá. Eso lo voy a poner por acá, con este formato de esto. Y entonces se va a calcular, en este caso, por el cambio, ¿verdad? Entonces vengo yo acá, voy a abrir una nueva. Vamos a poner cambio del dólar a quetzales. A ver a cómo está ahorita el cambio. Dice que un dólar es igual a 7.74 quetzales. Y entonces, por lo tanto, para poder hacer esta conversión, pues lo único que yo iba a hacer era multiplicar el total, es el total a pagar, ¿verdad? La cotización y una rotulización importe, la planilla, calcular dicho importe para cada registro según el valor del cambio definido. Ajá, el total a pagar por 7.74. Y entonces ahí ya tenemos el importe a dólares. Ah, bueno, no es por, ¿verdad? Es dividir. Dividido 7.74. Y entonces serían menos dólares, ¿verdad? Lo arrastramos hacia abajo y automáticamente ahí ya tenemos los datos. Voy a ponerle todos los bordes, pero adicional a ello, no me lo dice ahí, pero le voy a poner únicamente 2 decimales a las 2 que aparecen por ahí. Venimos acá a número en decimales, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar, ahí se fueron todos los decimales, le agregamos 2 y entonces vean, ahí ya nos apareció los datos en 2 decimales. El total a pagar en quetzales y el total a pagar en dólares. Al final de las columnas de la hoja estadística, calcular los totales cuando corresponda. Y entonces aquí solo vamos a colocar, bueno, en primer lugar voy a ampliar esta de acá. Vamos a poner acá el total. Y a todas les voy a calcular el total. Suma de todo esto de acá. Y esto simplemente lo arrastro para acá. A estos de acá les voy a quitar los decimales para que únicamente sean 2.
Ahí estamos. 2 decimales. Y ahí ya tenemos los totales. Ya era solo de venir y agregarle los bordes y listo. Ya lo tenemos. Guardar el libro actual con el nombre de cuentas. Como este era un libro nuevo, entonces yo vengo al menú de archivo, guardar, y automáticamente voy a examinar. Voy a ir nuevamente a mi carpeta donde estaba guardando mis libros y a este le vamos a poner, ya no me dejó cambiarle el nombre. Vamos a guardarlo nuevamente. Guardar como, examinar, y este se va a llamar cuentas. Lo guardamos y entonces ya tenemos ahí terminado este ejercicio número 3. Si se dan cuenta, pues en realidad pues no estaban tan complicados, lo que probablemente sí era un poco de trabajo, ¿verdad? Los voy a cerrar. Voy a cerrar todos los libros. Voy a minimizar esto de acá. Este está aquí de más. Y ahí tenía todos los ejercicios resueltos, ¿verdad? ¿Cuántos libros eran entonces? 1, 2, 3, 4 y 5. Artículos, cuentas, finanzas, personal y personal 2. Si nosotros vamos, entonces ya cuando teníamos terminada nuestra actividad, pues ya era solo de venir aquí a la tarea, agregar la entrega. ¿Cómo iba a ser para subir 5 libros? Y aquí solo me deja subir de uno en uno. Voy aquí al botón de color azul, le doy seleccionar archivo, ¿dónde los tenía? En ejercicios prácticos. Ahí está, selecciono el primero, le doy a abrir, subir este archivo, ya lo tengo por ahí. ¿Cómo hago para agregar el otro? Voy aquí a donde está esta hojita con un signo más, le doy un clic, seleccionar archivo, cuentas, abrir, subir este archivo, ya van 2. Nuevamente en esa hojita, seleccionar archivo, el tercero, abrir, subir este archivo, ya van 3. Vamos al siguiente, seleccionar archivo, personal, abrir, subir este archivo, ya van 4. Y el quinto, seleccionar archivo, personal 2, abrir, subir este archivo, ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Le damos en guardar cambios y ya nuestra tarea fue enviada. Y entonces ya podemos observar aquí que archivos enviados son 5 archivos. Entonces eso tenían que hacer dentro de esta tarea. Para los que no lo han hecho, pues todavía la pueden enviar. Lo único que ahorita ya les aparece que está retrasada. Dice la tarea fue enviada 1 día y 9 horas después. Muy bien. Y eso era todo sobre esa tarea. No sé si hay dudas, si hay preguntas sobre esa tarea. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Espero que no, ¿verdad? Y entonces ahora sí, vamos a ir a los contenidos del curso que vamos a ver el día de hoy. Denme un segundito. Muy bien. Veamos pues. Ese era este ejercicio de la semana pasada. Ahora vamos a este de acá. Como primer punto, aquí lo que nos aparece pues son los tipos de referencia, que era lo que les decía yo que íbamos a ver y que nos hubiera servido en este ejercicio para observar los cambios que tuvo cuando yo cambié el IVA o cuando yo iba a cambiar el recargo. Pero para ello pues veamos este videito sobre tipos de referencia y luego yo les explico un poquito más. En el presente video podemos observar los tipos de referencia que nosotros podemos utilizar dentro de una hoja de cálculo en Excel. Cuando nosotros creamos una fórmula o una función, ya vimos que podemos hacer referencia a cada una de las celdas. Y que cuando ya tenemos creada la función en una celda, simplemente podemos copiar o arrastrar esa función para que se replique en otras celdas posteriores. En algunos casos, si nosotros no tenemos cuidado con las referencias a las celdas, puede que nos dé un problema, en este caso la función, y que ya no nos dé los resultados que esperamos. Entonces vamos a identificar en este caso 3 tipos de referencias. Cuando nosotros ingresamos la referencia a una celda, por defecto viene la referencia relativa. Y dice que la referencia relativa se da cuando se hace referencia a una celda en una función y esta se mueve o se copia dentro de la hoja de cálculo, también cambia la referencia. Por ejemplo, si nosotros calculamos el promedio de un participante y luego la arrastramos hacia abajo, automáticamente nos carga los promedios de los demás participantes. Vamos al siguiente tipo de referencia. Referencia absoluta. Cuando se hace referencia a una celda que tiene que quedar fija
dentro de una función. Quiere decir que a la hora de que yo arrastre o copie esa función, no varíe la referencia a la celda que la estoy haciendo. Y luego tenemos la referencia mixta. Cuando se hace referencia a una celda que puede desplazarse bien sea por las filas o por las columnas. 3 tipos de referencias. ¿Cómo voy a poder yo utilizar estos 3 tipos de referencias? Para ello voy a utilizar el signo de dólar. El signo de dólar dentro de el nombre de la celda me va a indicar el tipo de referencia que voy a tener. Por ejemplo, la referencia relativa no tiene ningún signo de dólar. Quiere decir que si se desplaza entre filas o columnas, se va a ver alterada la referencia. La referencia absoluta va a tener un signo de dólar antes del nombre de la columna y un signo de dólar antes del número de la fila. Ahora, en el caso de la referencia mixta, puede ser que el signo de dólar esté antes de la columna o el signo de dólar esté antes de la fila. Para colocar los signos de dólar yo lo puedo hacer manualmente o también puedo utilizar la tecla de función F4. Veamos un ejemplo para entender mejor las referencias. Vamos de primero con la referencia relativa. Por ejemplo, la referencia relativa la vamos a utilizar en este formato para calcular el total de cajas. Dice que el total de número de cajas se calcula sumando las compras más las reservas menos las ventas. Muy bien, entonces ingresamos el signo de igual, compras más reservas menos ventas. Si nos damos cuenta, todas las celdas tienen referencia relativa. Quiere decir que si yo vengo y arrastro esta función hacia abajo, automáticamente va a cambiar. Si yo entro aquí voy a ver que está la celda de 3, pero si yo entro a esta otra de aquí abajo, voy a ver que ya no es la celda de 3, sino que ahora es de 5. Como me moví hacia abajo, en este caso ya nos va a mostrar o se va a ver alterada este tipo de referencia. Esta sería la referencia relativa, porque si yo vengo y también la muevo hacia la derecha, por ejemplo la jalo hacia acá, entonces ya no hace referencia a las celdas D, E, F, sino que en este caso haría referencias a las celdas E, F, G. ¿Por qué? Porque si según se está moviendo dentro de las celdas, pues así va a ser la forma en la que va a ir variando, ¿verdad? Esa sería nuestra referencia relativa. Vamos al otro caso, sería la referencia mixta. Por ejemplo, voy a venir aquí y voy a crear la función para calcular el DTO min para este vehículo. Tenemos los productos Ibiza, Fiesta, Golf y Mondeo y los importes. Quiero saber los porcentajes de descuento de DTO min, DTO med, DTO max y el importe de lujo. Voy a venir yo acá y para calcularlo pues yo tengo que multiplicar el importe y signo igual, importe por el porcentaje. Y ahí estamos, nos calculó el DTO mínimo de Ibiza. Entonces yo digo, bueno, voy a calcular los DTO de los demás y si lo arrastro hacia abajo, pues ya se hizo 0. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En este caso, si me doy cuenta, lo que pasó es de que como tiene referencia relativa, cuando yo veo la multiplicación ya no lo hace por este 3%, sino que ya también se desplaza hacia abajo. Entonces, para evitar eso, pues yo voy a utilizar una referencia mixta, porque también si yo vengo y lo desplazo hacia la derecha, en este caso sí lo calcula, pero no sé si está calculando bien. Por ejemplo, miremos el importe de lujo, y en este caso si modificamos, sí lo está haciendo por el 18%, pero lo está multiplicando por el DTO anterior. Entonces está mal la fórmula. La vamos a cambiar. Lo que nosotros pretendemos con las referencias es que con una función que hagamos automáticamente rellenemos todos los demás. Porque yo podría ir creando función por función. En este caso no son muchas, ¿verdad? Tendríamos aquí 4 y 1, 2, 3, 4, 16 funciones. Tal vez me llevaría una media hora crearlas, pero lo logro. Pero ¿qué pasa si serían 100 vehículos los que yo tengo que calcular? Ahí es el problema. En cambio, con el tipo de referencia mixta yo puedo determinar qué tipo de referencia voy a utilizar para poder realizar este cálculo. Por ejemplo, yo sé que los importes van a estar siempre en la columna C y que los porcentajes van a estar siempre en la fila 9. Entonces yo voy a venir acá y cuando empiece a calcular mi función, voy a seleccionar el importe, pero voy a bloquear con el signo de dólar para que siempre se quede en la columna C. Para ello presiono una vez F4 y le coloca referencia mixta, no, en este caso referencia absoluta a mi celda
vuelvo a presionar F4, coloca una referencia mixta, pero en este caso esa fila, no necesito fila, ahorita es columna, entonces vuelvo a presionar F4 y ya le coloca el signo de dólar justo antes de la C. Muy bien, ahora voy a multiplicar por el porcentaje. El porcentaje yo ya identifiqué que siempre va a estar sobre la fila 9, nunca se va a pasar a la fila 10, no va a cambiar de fila 9, pero sí va a poder cambiar entre columnas en la D, E, F, G. Entonces voy a presionar F4 una vez, referencia absoluta, F4 otra vez, y ahí ya conseguí que me bloqueara la fila número 9. Ahora sí, puedo venir y desplazarme hacia abajo, y sin ningún problema me calculó las cantidades. Si yo vengo y, por ejemplo, modifico esta de acá, voy a verificar y si está multiplicando el importe por el porcentaje. Muy bien, ahora hagamos todas las demás. Las seleccionamos y las arrastramos hacia la derecha. Y automáticamente ya nos calculó todos los importes. Veamos si es cierto. Esta tendría que multiplicar el vehículo Golf por el 18%. Ingresamos con F2 y automáticamente verificamos y si está funcionando nuestra referencia mixta. Este sería entonces el ejemplo para referencia mixta. Vamos al ejemplo de referencia absoluta. En este caso tenemos un precio por hora extra. Dice que el precio es de 7.21 y que en algún caso pues puede cambiar, ¿verdad? Pueden pasarlo a 8, pueden pasarlo a 10, a 12, el precio que nosotros queramos tener. Y ahora lo que nosotros necesitamos es que se calcule el total que se le va a pagar a cada vendedor por horas extras. Entonces yo vengo acá y fácilmente podría venir y decir, bueno, el total de horas extras por este precio de horas extras y ya tengo la primera. La arrastro hacia abajo y se vuelve a echar a perder mi fórmula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no está calculando bien el total. Si yo vengo y modifico acá, ya me lo está multiplicando por 25. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando una referencia correcta. En este caso, si yo verifico, el total siempre va a estar en la celda C23. Nunca va a cambiar de ahí. No va a cambiar ni para otra columna ni para otra fila. Por lo tanto, esa celda tiene que tener una referencia absoluta. Para ello, yo vengo acá, le doy el signo de igual, selecciono las horas extras, que va a tener referencia relativa, y lo voy a multiplicar por el precio por hora extra, solo que esta va a tener referencia absoluta. Presiono una vez F4 y ya tiene su referencia absoluta, le doy Enter y ahora sí arrastro hacia abajo y ahora sí obtengo los resultados, verifico. Felipe tendría que multiplicar este 24 por el 7.21. Con F2 puedo verificar y exactamente es lo que se está multiplicando. Y entonces ese es el uso de la referencia, tanto relativa, mixta como absoluta. Muy bien, y entonces, vean pues, ahí pues acabamos de observar la forma en la que nosotros pues podemos utilizar los tipos de referencias y que en algún caso pues va a ser necesario utilizarlas. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, cuando hablábamos del IVA, ahí vamos a multiplicar por la celda donde se encontraba el valor del IVA. Pero si yo solo hacía referencia, así como lo vimos dentro de este ejemplo, si quieren lo vamos a observar, era en finanzas, si no estoy mal, vamos a ver si fue este. Sí, este fue. Regresamos al control financiero. Y entonces, ¿qué pasaría si yo vengo acá y multiplico esta cantidad, el importe cuota, por este 23%? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta de que la primera sí quedó bien, pero a la hora de querer arrastrarlo hacia abajo, pues automáticamente todo lo demás se hizo cero. ¿Por qué? Por ese tipo de referencia que traen las celdas. Dijimos por ahí de que el tipo de referencia que traen las celdas es relativa. Que dependiendo dónde yo la copie o dónde la pegue, si es una función o una fórmula, pues automáticamente va a tomar su valor. Si yo la muevo hacia abajo, pues también corre la referencia hacia abajo. Si yo la muevo hacia la izquierda o la pego hacia la izquierda, mueve la referencia hacia la izquierda. Es por eso que, por ejemplo, cuando yo vengo y hago esto, ¿verdad? Yo vengo acá y ingreso el total de cuota, dice que era importe de cuota más el IVA. Cuando yo la arrastro hacia abajo, que es una de las formas, pues automáticamente se va actualizando, ¿verdad? Va cambiando la referencia. ¿Por qué? Porque es una referencia relativa.
Yo puedo arrastrarla o también puedo venir, le doy control C, la copio, selecciono y le doy control V para pegar y lo que se pega es la fórmula. Y como también se movió, entonces de esa forma se van moviendo las referencias relativas. Y entonces se fue por eso de que ahorita que yo hice esta función, que yo multipliqué esto por esto, cada vez que yo iba bajando, pues iba bajando también ese porcentaje que teníamos por acá y entonces ya iba multiplicando por nada. ¿Sí? Entonces para evitar eso, alguna de las formas era la anterior, ¿verdad? Que lo que nosotros hicimos fue igual a importe por cuota por, y como yo sé que es 23%, puedo ponerle aquí el 23%. Y ahí sí ya funciona. Claro que funciona, ahí sí ya dio. Pero ¿qué pasa si yo en algún momento vengo y digo que ya no va a ser 23, sino que va a ser 15? Pues entonces yo tendría que venir nuevamente y modificar esto a 15%. Y entonces vuelvo a calcular todo. Y si en algún momento se me ocurre a mí decir que ya no es 15, sino que ahora es 12, entonces tengo que volver nuevamente a modificar mi fórmula. Para evitarme ese trabajo de estar modificando la fórmula, entonces yo utilizo ya ahí la referencia acorde a lo que yo voy a trabajar. Entonces selecciono el importe cuota, selecciono el IVA. ¿Varía el IVA en alguna columna? No. ¿En alguna otra celda está el IVA? No. Siempre va a estar en la celda J4. Siempre. Y entonces, por lo tanto, para indicarle a Microsoft Excel que aunque yo copie y pegue esa fórmula en cualquier lado, aunque yo la arrastre a cualquier lado de la hoja, yo quiero decirle que siempre sea sobre esa celda, pues le agrego la referencia absoluta. Para agregarle la referencia absoluta, yo lo puedo hacer de dos formas. Yo puedo venir acá, ahorita amplío un poquito por ahí para que se vea, le doy signo de igual, selecciono el importe por cuota, por el IVA, como siempre va a ser esta, pues la más sencilla es que yo presione F4 en mi teclado. Presiono F4 en el teclado y lo que pasa es que le agrega signos de dólar. ¿Sí? Eso es la única diferencia. Pero si yo vengo ahora y ahora arrastro esa función hacia abajo, ahora sí lo calculo. Y si yo verifico, pues siempre va a estar sobre esa celda de IVA. Si yo cambio ahora esa celda y la paso a 15%, automáticamente se actualiza. Si yo la cambio a 24, pues se va a ir a actualizar. Ya no es necesario que yo modifique esta forma. Entonces, una de las formas para poderlo calcular era presionando F4 para poder definir esa referencia. Y si no, también, pues yo puedo hacerlo manualmente. Selecciono la celda verifico qué celda es. Yo ya sé que es la celda J4. Entonces, cuando yo empiece a ingresar el nombre de la celda, le voy a poner el signo de dólar. Signo de dólar, J, signo de dólar, 4. Y vean que automáticamente ya la seleccionó, solo que ahora ya nos aparece con los signos de dólar. Pero ahí ya lo hice yo manualmente, ya no presioné F4, sino que lo hice manualmente. Y el resultado es exactamente el mismo. Y entonces, esa es una referencia absoluta. Tal vez la referencia absoluta es fácil de utilizar. Lo que se nos complica un poquito es la referencia mixta. Cuando nosotros queremos que sí se desplace, pero que no se desplace para cualquier lado, sino que sea solo en una columna o en una fila, como lo veíamos en ese ejemplo dentro del video. Muy bien. Y entonces esos serían tipos de referencia. Vamos a regresar acá a la plataforma y luego de este tipo de referencias, pues nos aparece ya una actividad. Dice, actividad sobre tipos de referencia en Microsoft Excel. Vamos a abrir la actividad y dice de la siguiente forma. Instrucciones. Realice lo que a continuación se le solicita en el archivo adjunto. Luego suba en este espacio el libro de Excel generado de dicho ejercicio. O sea que vamos a subir un libro de Excel también. Descargamos actividad tipos de referencia, la abrimos y si se dan cuenta es exactamente la misma que aparece en el video. ¿Sí? Dice, hoja 1, referencia relativa. Calcule el total de cajas sumando las compras más las reservas menos las ventas. Y aquí dice, la otra opción dice, se necesitan más cajas y esto lo vamos a hacer a través de la función sí. ¿Sí? Si dice acá, si la cantidad total es menor a 100, solicitar más cajas. Entonces, en base al total de cajas que hayan acá, pues ustedes le colocan aquí sí o no, de acuerdo a lo que se necesita. Esa es la hoja 1. En la hoja número 2, referencia absoluta. Calcule la comisión multiplicando la cantidad de bebidas por su porcentaje, de igual forma de otros productos. Y entonces aquí nos aparecen porcentaje de bebidas, porcentaje de productos. ¿En base a qué lo vamos a calcular?
a estos datos que están acá. Y entonces vamos a calcular aquí la comisión de bebidas, la comisión de otros. ¿El total cómo se obtiene? Sumando la comisión de bebidas más la comisión de otros. Y luego, este total de comisión lo pasamos para acá. Lo copiamos acá, miren. Solo los valores. Y luego, pues vamos a calcular el total de horas extras multiplicando las horas por el precio de horas extras, ¿sí? Utilizando la referencia absoluta. Y por último, pues tenemos la referencia mixta. Calcule cada uno de los valores multiplicando los importes por el porcentaje respectivo. Y entonces, si ustedes quieren, pues pueden guiarse del video para poder realizar esas funciones. La que nos hace falta en el video, pues es esta de si se necesitan más cajas y esta parte de las comisiones, que no está tampoco, ¿verdad? Pero entonces ustedes lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahorita? Empiecen a trabajar su libro de Excel. Los formatos los tienen que dejar así como se ven acá en la imagen, ¿sí? Lo que puede cambiar es el tipo de letra, aunque en realidad ahí el tipo de letra es Arial, entonces esa tendrían que utilizar, ¿sí? Entonces tratemos de crearlos, dejarlos exactamente igual como se ven acá dentro de la hoja de cálculo, ¿sí? Entonces empecemos a trabajar, por favor. Dudas, preguntas, comentarios, antes de que terminemos esta primera parte de la clase.